Buenas noches, doctor. En esta oportunidad voy a tocar el tema del derecho al asilo y la protección de los derechos humanos en la Declaración Humana de los Derechos Humanos, enfocándome en el artículo 14 y en el artículo 30. Bien, el artículo 14 nos dice que establece que toda persona tiene derecho a buscar y disfrutar del asilo en cualquier país en caso de persecución. En este sentido, quiere decir que es crucial destacar que este derecho permite a las personas huir de situaciones de persecución y obtener protección en otro país. Sin embargo, es importante señalar que este derecho presenta ciertas limitaciones, ¿no? Por un lado, no se aplica si la persecución es consecuencia de delitos comunes o si las acciones del solicitante contravienen los principios de las Naciones Unidas. En consecuencia, todo ello, el asilo debe ser otorgado de acuerdo con las leyes del país receptor, lo cual puede complicar el acceso a este derecho debido a los requisitos impuestos por los diversos estados que tenemos. Asimismo, podemos decir también que el derecho al asilo se vincula estrechamente con el concepto de refugio, que abarca no solo a quienes huyen por motivos políticos, sino también a aquellos que enfrentan situaciones como hambrunas o desastres ambientales. En este contexto es esencial mencionar el principio de no devolución, que prohíbe a los estados devolver a una persona a un lugar donde su vida esté en peligro, especialmente durante el proceso de solicitud de asilo. Históricamente, ahora bien vamos a hablar, ¿no? El derecho de asilo tiene raíces profundas, ya que ha existido desde la antigüedad en diversas civilizaciones. Su formalización como un derecho internacional surgió después de la Segunda Guerra Mundial, en respuesta a la necesidad de proteger a quienes huían de una persecución filosófica. Este derecho refleja pues el valor intrínseco de la dignidad humana y la solidaridad. En cuanto a los alcances y limitaciones, es importante señalar que el derecho del asilo no es absoluto. De hecho, los estados tienen la facultad de evaluar las solicitudes y determinar si existe un temor fundado de persecución. Ahora bien, vamos a continuar con el artículo 30. Bien, continuando. El artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados a esta declaración. Esta disposición es fundamental, ya que garantiza que los principios de la Declaración de los Derechos Humanos no sean distorsionados para justificar acciones que atentan contra los derechos humanos. El propósito del artículo 30 es salvaguardar la coherencia y la protección legal integral de los derechos humanos. Al establecer esta cláusula, se protege a la declaración de posibles abusos o interpretaciones erróneas que puedan utilizarse para menoscabar otros derechos fundamentales. En un contexto histórico, el que fue redactada la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es vital para comprender su importancia. Esta fue una respuesta a las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, donde los regímenes totalitarios utilizaron interpretaciones sesgadas de los derechos para justificar crímenes. Así, el artículo 30 actúa como un recordatorio de la necesidad de proteger de los derechos humanos en su totalidad. En resumen, decimos tanto el artículo 14 como el artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos juegan roles cruciales en la protección de los derechos humanos. El primero establece el derecho del asilo, ya antes lo he mencionado, como una medida de protección frente a la persecución, mientras que el segundo, que es el artículo 30, enfatiza que este y otros derechos no sean utilizados para justificar la opresión. Por lo tanto, es fundamental promover y respetar ambos artículos para asegurar la dignidad y los derechos de todas las personas. Gracias por su atención, doctor.